Para este ejercicio vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica y sus aplicaciones. Tenemos un sólido húmedo que contiene 40% de humedad, se seca hasta tener 10% de humedad en un secador que opera a 200 Fahrenheit y 800 milímetros de mercurio. Como se dispone de aire completamente seco para la operación, se utiliza aire húmedo. La presión parcial del vapor de agua en el aire entrante es de 10 milímetros de mercurio. El aire a la salida tiene un punto de rocío de 140 Fahrenheit. Estime la cantidad de energía que debe transferirse en el proceso por libra de seco. Tenemos los datos que, como vimos, lo señalé anteriormente. Aquí los tenemos: el sólido húmedo, que contiene 40% de humedad, de 0.40, y tenemos que se debe secar hasta el 10% de su humedad. También tenemos los 200 Fahrenheit, el P total, que viene siendo 800 milímetros de mercurio. Tenemos también que el vapor de agua del aire entrante es de 10 milímetros de mercurio y tiene su punto de rocío de 140 Fahrenheit y es una libra más. Para realizar el diagrama de flujo, en entrada tenemos el sólido húmedo, una libra del sólido, y contiene la humedad de 0.40. Tenemos otra entrada de aire húmedo a 200 Fahrenheit y también a 10 milímetros de mercurio. Tenemos dos salidas, que es a 140 Fahrenheit, que es su punto de rocío, y el sólido húmedo de libra más a un sólido a 10 milímetros de mercurio. Bueno, vamos a hacer las suposiciones para el problema. Primeramente vamos a decir que el sólido no se evapora ni se arrastra, es decir, que esta libra de sólido del 1 es igual a la libra de sólido del 2. Como no hay arrastre, pues no se fracciona en la corriente 4. Posteriormente vamos a decir que está en estado estacionario, es decir, no hay acumulación y que las entradas son iguales a las salidas. Vamos a decir que el agua en 1 y en 2 está en estado líquido y en 4 está en vapor. Vamos a decir que la presión es constante, que son 800 miligramos de mercurio. Que la energía cinética potencial son igual a cero debido a que todas las corrientes tienen su misma velocidad de entrada y de salida, además de que no se nos menciona cambio de altura. Vamos a asumir también que el aire y el agua en estado de vapor, en estado gaseoso, son gases ideales para aplicar la ecuación de estado. Y por último vamos a decir que nuestro sistema del secador es adiabático. A esto nos referimos es de que no hay transferencia de energía térmica respecto a los alrededores. Sin embargo, pues claramente hay una transferencia de energía entre los compuestos, entre el sólido húmedo y el aire. Ahora vamos a asumir las masas faltantes. Vamos a decir que el porcentaje de agua es igual a las libras de masa sobre las libras totales. Y pues reemplazando tenemos que una libra de sólido más una libra de agua pues es igual al porcentaje másico. De aquí podemos despejar las libras de agua y con esta ecuación podemos encontrar el flujo de agua, mejor dicho, las libras de masa de agua en 1, en 2 y la masa de agua evaporada. Posteriormente vamos a decir que, que faltan unas concentraciones. Para eso vamos a la ley de Dalton, que nos menciona que la presión parcial es igual al porcentaje en molar multiplicado por la presión total. Pues aquí tenemos ya la presión total y por ejemplo en 3 tenemos la presión parcial del agua, que es 10 miligramos de mercurio. Bueno, con este dato simplemente despejamos pues la fracción molar y encontramos que la fracción molar en 3 es este dato. Para este punto tenemos que se nos dice que es aire húmedo a 140 Fahrenheit, por lo que vamos a usar nuevamente la ecuación de Dalton para encontrar el porcentaje molar. Sin embargo, pues como no tenemos la presión, pues vamos a usar las tablas de vapor a esa temperatura. Cabe aclarar que también podemos usar la ecuación de Antoine para encontrar pues esta presión de vapor saturado. De las tablas encontramos que la presión saturada a esa temperatura es 149.61 miligramos de mercurio. Y simplemente aplicando la ley de Dalton podemos encontrar el porcentaje molar de agua en la corriente 4. Ahora, para calcular el flujo másico en la corriente 3 y 4, utilizamos la humedad absoluta, que se define como la cantidad total de masa de vapor de agua que está presente en un volumen determinado de aire. Como no tenemos muchos datos por reemplazar, pero sabemos que el vapor de agua como el aire se comportan como gases ideales porque están a una temperatura muy alta y a una presión muy baja, utilizamos esta ecuación. Para el vapor de agua, reemplazando nos quedaría así. Despejando el flujo molar nos queda que es igual a la presión parcial por el volumen entre la constante R por la temperatura. Cancelamos B, T y R porque ambos están en las mismas condiciones, entonces nos queda que el flujo molar es igual a su presión parcial.
Ahora sabemos que esto es igual al flujo másico entre el peso molecular. Entonces, despejando esto, que es lo que necesitamos, nos queda que para el vapor de agua es igual a su presión parcial por su peso molecular. Hacemos lo mismo para el aire y nos queda esto. Aquí ya tenemos la mayoría de datos, pero nos falta la presión parcial del aire. Entonces, utilizamos la ley de Dalton, que nos dice que la presión total es igual a las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Entonces, la presión parcial del aire es igual a la presión total menos la presión parcial del vapor de agua. Reemplazando todo esto en la ecuación que teníamos inicialmente de la humedad absoluta, para la corriente 3 nos queda esto y para la corriente 4 nos queda de esta manera. Reemplazamos los datos que tenemos y al final tenemos que la humedad absoluta en la corriente 3 es igual a 7.865 por 10 a la menos 3 y en la corriente 4 es igual a 0.143. Con esos datos ya podemos conocer el flujo másico de vapor de agua en la corriente 3 y 4. Solo nos queda reemplazar los datos, que es lo que se va a hacer más adelante en los siguientes cálculos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el balance de materia-energía. Bueno, entonces, como se propuso en el apartado de suposiciones, nosotros decimos que el flujo de entrada del sólido es igual al flujo de salida del sólido y también decimos que el flujo de entrada del aire es igual al flujo de salida del aire. Bueno, entonces nosotros escribimos el balance de materia y energía en función de el agua. Entonces nosotros decimos que el flujo del agua en el flujo 1 de agua más el flujo 3 del agua menos el flujo 2 del agua menos el flujo 4 del agua es igual a la acumulación, que en este caso es cero. Cabe decir que el flujo 1 y el flujo 2 es el agua que está con el sólido y el 3 y el 4 es con el aire. Bueno, entonces, como digo anteriormente, nosotros decimos que el F1 del agua menos el F2 del agua es igual al flujo que se evapora, es decir, el flujo que se va, la cantidad de agua que se va al flujo de aire, que se lleva el aire. Entonces nosotros reescribimos el balance de materia, lo escribimos así, siendo que el flujo del agua evaporada más el flujo 3 del agua menos el flujo 4 del agua es igual a 0. Entonces despejamos el flujo del agua evaporada, el flujo del agua evaporada es igual al flujo 4 del agua menos el flujo 3 del agua. Entonces, nosotros, como utilizando las relaciones obtenidas anteriormente a partir de la humedad, ¿no? Entonces decimos que el flujo del agua evaporada es igual pues, a la humedad en el flujo del aire 4 menos la humedad en el flujo del aire 3. Como digo anteriormente, el flujo de aire 3 y el flujo de aire 4 son iguales. Entonces se sacan en factor común. Y se dice que el flujo del agua evaporada es igual al flujo del aire por la diferencia de humedades. Entonces ahora despejamos el flujo de aire y nos queda que el flujo de aire es igual al flujo del agua evaporada sobre la diferencia de humedades, y esto es igual a 4.106 libra-mol. Muy bien, una vez determinadas las masas, podemos pasar al apartado del balance de energía. Entonces, como ya se dijo en el apartado de suposiciones, estamos en un sistema adiabático. Entonces no tiene mucho sentido calcular lo que vendrá siendo el calor total del sistema, ya que este es igual a 0. Sino que lo que podríamos hacer es calcular el calor cedido o el calor recibido por uno de los flujos. En este caso, lo que haremos, el sistema que consideraremos, es el sistema del aire húmedo. En esta parte se puede ver la expresión de la ecuación del balance de energía para este sistema, en el que lo primero que podríamos hacer es cancelar el trabajo, ya que no hay presencia de trabajo en todo el sistema, y además, como estamos en régimen estacionario, podemos despreciar el cambio de energía, obteniendo esta expresión en la que si despejamos el calor cedido y reemplazamos para estos flujos de entrada y flujos de salida, obtenemos la siguiente expresión, en la que pues, podemos ver que está en términos de el flujo de aire y el flujo de agua. Sin embargo, como obtuvimos en la sección 6, podemos reemplazar este flujo de agua en términos de la humedad y el flujo de aire, obteniendo la expresión que se muestra a continuación. Además, se puede observar que toda la ecuación quedó en términos del flujo de aire, por lo que podríamos sacarlo como factor común, obteniendo esta expresión en la que lo único que nos faltaría sería calcular las entalpías del aire y las entalpías del agua. Entonces, para ello lo que hicimos fue consultar en tablas, específicamente de Reclaitis,
consultamos la capacidad calorífica del aire a una temperatura de referencia de 32 grados Fahrenheit y en unidades de unidad térmica británica sobre libra másica por Fahrenheit. Además, para el caso del agua, lo que hicimos fue buscar directamente los valores, siendo que para el agua a 200 grados Fahrenheit y 10 milímetros de mercurio, obtenemos este valor, y para el agua de salida, que está en su punto de rocío según el ejercicio, entonces sería más fácil porque tendríamos solo que buscar las condiciones de saturación a 140 grados Fahrenheit. Con la capacidad calorífica consultada, lo que hicimos fue calcular las entalpías 3 y 4 del aire y finalmente, con todos esos valores obtenidos, reemplazarlos en la expresión obtenida para calor cedido, obteniendo un resultado final de menos 562.70 unidad térmica británica. Este es negativo es porque este calor lo está soltando, pues lo que viene del aire húmedo, y lo está consiguiendo el sólido húmedo. El sólido húmedo tendría el mismo calor porque es el mismo calor que recibe, pero con el signo contrario, por eso el calor total del sistema es igual a cero. Finalmente, como se consideró al inicio del problema, la base de cálculo es de 1 libra másica de sólido, por lo que el calor cedido finalmente vendrá igual a 562.70 unidad térmica británica sobre libra de sólido. Muchas gracias.